Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Dice un dispositivo de cilindro émbolo. Bueno, vamos a dibujar un cilindro émbolo. Ujú, ahí está. Dice que con carga variable y una rueda de paletas integrada. Entonces vamos a colocar aquí una rueda de paletas, ¿sí? Con su motor y sus cables que alguien por fuera está conectando. Hay aire, ¿sí? Importante, aire. Al principio está a una presión 1 de 500 kilopascales y en temperatura de 27 grados centígrados que ya, como hemos dicho, debe de estar en grados Kelvin porque estamos manejando gases ideales. Porque la constante R viene en grados Kelvin. Entonces se hace girar la rueda de paletas mediante un motor eléctrico externo hasta que sea transferido al aire la energía, es decir, el trabajo de la rueda de paletas, ¿sí? Es igual a 50 kilojoules sobre kilogramo en forma de trabajo, ¿sí? Durante este proceso se transfiere calor para mantener constante la temperatura. Se transfiere, es decir, están metiendo calor. Tenemos un calor de entrada. Un calor de entrada, se transfiere calor para mantener constante la temperatura. Ojo, ojo, ojo. Temperatura constante. Entonces, ahí hay que es importante porque eso nos va a dar la pauta para decidir qué ecuación vamos a utilizar para determinar el trabajo. Temperatura constante. Y al mismo tiempo se triplica el volumen del gas. Es decir, el volumen 2 va a ser 3 veces el volumen 1. ¿Por qué? Porque al calentarse, entonces el émbolo, digamos, sube a, de modo que entonces ahora tenemos que el volumen 2 es 3 veces el volumen 1, ¿sí? Calcule la cantidad requerida de transferencia de calor. Bueno, entonces nosotros aplicando nuestra ecuación de la primera ley, calor de entrada menos calor de salida menos el trabajo realizado por el sistema menos el trabajo realizado sobre el sistema igual a U2 menos U1. Entonces vemos que no hay calor de salida. Entonces se elimina. Es un cilindro émbolo si hay un trabajo realizado por el sistema. Hay un trabajo externo que es la rueda de paletas. Recuerda que puede ser la rueda de paletas o el trabajo eléctrico. Por lo tanto, también hay. Y estas U2 y U1 pues se refiere a los cambios de energía dentro de nuestro sistema, es decir, la energía interna. Entonces, poniendo en mi ecuación, calor de entrada menos el trabajo realizado por el sistema más el trabajo realizado sobre el sistema, esto es igual a U2 menos U1. Ahora, aquí nosotros tenemos que determinar la cantidad de calor que se requería, o sea, es decir, hay que determinar el calor de entrada. Eso es lo que nos están pidiendo, pero aquí hay algo muy, muy importante. Lo vamos a poner incluso en rojo, en kilojoules sobre kilogramo. Es decir, cuando son mayúsculas, estas las tenemos en kilojoules, ¿sí? Y a nosotros nos están pidiendo, es decir, esto que pusimos aquí está mal. Debe de ser el calor de entrada, pero en kilojoules sobre kilogramo, es decir, sobre unidad de masa, el calor sobre unidad de masa. Ese es el que nos están pidiendo. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, hay que pasarla a unidades en kilojoules sobre kilogramo. Recuerda que ya hemos hablado
de que el volumen es volumen sobre masa, que es la ecuación que tengo en mi formulario, que sería esta de aquí, y esta aplica para el calor también. Es decir, el calor es igual al calor mayúscula entre la masa. Esto sí está dado en kilojoules sobre kilogramo. Entonces, esto que yo tengo como mayúscula debe de ser la masa por kilojoules, ¿sí? Entonces, esto yo lo puedo cambiar por masa por kilojoules, la Q mayúscula por masa por kilojoules. Entonces, todos los voy a cambiar de una vez. La masa por calor de entrada, que es el que debemos determinar, menos la masa por el trabajo minúscula realizado por el sistema, más la masa por un trabajo en minúscula realizado sobre el sistema. Esto es igual a la masa por U2 menos la masa por U1. Bueno, yo aquí puedo sacar como factor común las masas. La masa por calor de entrada menos el trabajo en minúscula realizado por el sistema más el trabajo realizado sobre el sistema, pero todo esto por unidad de masa es igual a la masa por U2 menos U1. Como son sistemas cerrados, recuerda que la masa permanece constante. Por lo tanto, esta masa es igual que esta y las podemos eliminar fácilmente. Ya entonces mi ecuación me quedaría el calor de entrada. Ahora, menos el trabajo realizado por el sistema. Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. El trabajo realizado por el sistema, puesto que es un gas ideal, recuerda que es presión-volumen, es igual a mRT. Ya hablamos en el ejercicio anterior que la masa es constante. La constante R es constante porque es un sistema cerrado y no puedo estar sacando ni metiendo materia. La temperatura me dice el ejercicio que es constante la temperatura. Por lo tanto, presión-volumen es constante. Y cuando yo tengo esto, el trabajo que yo voy a utilizar es presión 1, volumen 1, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Esto lo puedo ver claramente aquí en mi formulario. Tengo presión volumen constante porque la masa, la constante R y la temperatura son constantes. ¿Sí? Entonces voy a utilizar esta fórmula. Puede ser esta o puede ser esta, cualquiera de las dos. Voy a utilizar esta en este caso. Entonces, continuando, el trabajo, en este caso, bueno, sería el de presión 1, volumen 1. Lo vamos a determinar de una vez para que nos quede claro. Bueno, vamos a despejar. Eh, el trabajo realizado por el sistema, que más el trabajo realizado sobre el sistema, que sería el trabajo de la rueda de paletas. Va a ser igual a U2 menos U1. Esto ahora sí va a estar dado en kilojoules sobre kilogramo, tal y como me lo están pidiendo. Entonces, en sí, el calor de entrada sería el calor de entrada. Sería U2 menos U1. Calor de entrada sería el U2 menos U1. Bueno, aquí en este caso puedo realizar lo siguiente para que quede un poco más claro. No voy a usar todavía, fíjense bien, aquí el calor de entrada menos el trabajo realizado por el sistema más el trabajo de la rueda de paletas
va a ser igual a U2 menos U1. Y ya hemos visto que U2 menos U1, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, es calor específico a volumen constante por temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, esto lo voy a sustituir aquí. Es calor específico a volumen constante por temperatura 2 menos temperatura 1. Pero recuerden que es temperatura constante. Y si la temperatura vale 300, entonces 300 menos 300, pues es cero, ¿no? Cero. Y cero por el calor específico a volumen constante también es cero. Por lo tanto, mi ecuación me va a quedar calor de entrada menos el trabajo realizado por el sistema más el trabajo de la rueda de paletas, sí, va a ser igual a cero. Entonces, en conclusión, yo voy a continuar de este lado, sí. Tenemos que el calor de entrada es igual al trabajo realizado por el sistema, lo está restando, lo paso sumando, menos el trabajo de la rueda de paletas. Entonces ya tengo mi ecuación. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con el trabajo de la rueda, perdón, del realizado por el sistema. Es igual, dijimos que a presión 1 volumen 1 por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, de acuerdo a la fórmula que yo he estado analizando aquí en mi sistema, que sería esta, ¿no? Ahora, no tengo tengo la presión 1 y tengo el volumen 1. Bueno, no tengo volumen 1, ¿sí? No tengo volumen 1. Por lo tanto, esto recuerda que esto yo lo puedo, esto digamos está en mayúsculas, porque tengo mi volumen en condiciones normales. Yo puedo hacer que la masa por el trabajo realizado por el sistema es igual a la presión 1 por la masa por volumen específico, por el logaritmo natural de la masa por volumen 2 entre la masa entre volumen 1, que serían volúmenes específicos. Esto, lo mismo que en el anterior, esto está dado en kilojoules. Y este está, bueno, aquí tendría yo que eliminar eh, lo que son las masas. Esta masa con esta masa la elimino. Y esta masa con esta masa la elimino. Por lo tanto, mi trabajo realizado por el sistema es igual a presión 1 volumen específico 1 logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Y ahora sí, esto está dado en kilojoules sobre kilogramo, porque ya está como minúsculas, ¿no? Recuerda que estoy compartiendo que esta es la ecuación general que aplica para todo. Es decir, si tengo un trabajo en minúscula, es el trabajo en mayúscula sobre la masa. Y el trabajo en mayúscula es igual a la masa por el trabajo sobre unidad de masa, que fue lo que hicimos aquí. Sí, este trabajo está en mayúscula y lo pasé a masa por un trabajo sobre unidad de masa. Entonces ya me queda así. Ahora no tengo ningún volumen, ¿sí? El volumen 1 no lo tengo, pero yo sé lo siguiente, que presión 1, te lo voy a explicar igual, es MRT1, ecuación del gas ideal. Yo sé que la presión 1, este volumen normal, puedo convertirlo a masa por volumen específico. Es igual a MRT1. Estas masas igualmente se van y me queda la dichosa o famosa ecuación de pavo ratón, ¿sí? Sin la masa.
Entonces, aquí con esta ecuación, yo entiendo que esta presión 1 volumen 1 es igual que la constante R por temperatura 1. Como es lo mismo, presión 1 volumen 1 es igual a RT1, esta ecuación la voy a cambiar, es decir, el trabajo realizado por el sistema es igual a presión 1 volumen 1, que es igual que R T1. La puedo cambiar porque es lo mismo, aquí lo estamos viendo. Logaritmo natural de volumen 2. Recuerda que el volumen 2 es 3 veces el volumen 1, ¿sí? Entre el volumen 1. El volumen 2 es 3 veces el volumen 1, fue el que puse aquí. Y aquí fácilmente yo puedo eliminar los volúmenes 1. Por lo tanto, ya mi ecuación del trabajo realizado por el sistema es igual a R por temperatura 1 logaritmo natural de 3. Sustituyendo valores, el trabajo realizado por el sistema es igual a la constante R. La constante R para el aire es 0,287. Y entonces, regresándome, 0,287 kilojoules sobre kilogramo sobre grados Kelvin por la temperatura 1 que vale 300. Esta sí la tengo. Grados Kelvin, logaritmo natural de 3. Grados Kelvin con grados Kelvin se va y queda kilojoules sobre kilogramo. Por el logaritmo de 3 sería mi resultado, el trabajo realizado por el sistema. Su unidad de masa sería 94,6 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Este resultado que yo tengo lo puedo sustituir en aquí, en esta parte de mi ecuación, ¿no? En esta parte. El trabajo de la rueda de paletas ya lo tengo, vale 50. Entonces, concluyendo, voy a volver a poner esta ecuación que acabo yo de obtener. El calor de entrada es igual, quedamos que trabajo realizado por el sistema, el trabajo realizado por el sistema menos el trabajo de la rueda de paletas, tal y como lo tenemos aquí. Trabajo de la rueda de paletas menos el trabajo de la rueda de paletas. Entonces, pues ya simplemente me queda terminar, ¿no? El trabajo de la rueda de paletas quedamos que es 94,6, tal y como lo tenemos aquí, kilojoules sobre kilogramo menos el trabajo de la rueda el trabajo de la rueda de paletas, que de acuerdo al ejercicio me dijo que eran 50 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, menos 50 kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, esto me viene dando que el calor de entrada es de 44,6 kilojoules sobre kilogramo. Y ya con esto queda resuelto mi ejercicio. Bueno, espero haya quedado claro y si tienes alguna duda, pues no dudes en escribirme en los comentarios. Igualmente te pido me apoyes con un like o suscribiéndote al canal. Pues muchas gracias y bueno, estamos pendientes.